Sí, listos. Ajá. Bueno, y a los compañeros de informática, bueno, ya estamos listos, vamos a arrancar. Bueno, bienvenidos a todos. Les saluda el profesor Félix Gómez, director de extensión de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Sean bienvenidos a nuestra tercera semana del mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión que hemos estado celebrando durante todo este mes de octubre. Y hoy tenemos la primera actividad de esta tercera semana que va a ser muy interesante y de provecho para todos ustedes. Pero antes que nada, para darles una bienvenida calurosa en esta estupenda tarde que tenemos, vamos a escuchar unas palabritas por parte de nuestra vicerrectora administrativa, la licenciada Sonia de Newell, que está aquí con nosotros. Bienvenida, licenciada Sonia. Muy buenas tardes a todos. Gusto en saludarles nuevamente. Bueno, felicidades en esta tercera semana del Congreso de Investigación. Felicidades a nuestro vicerrector de Investigación y Extensión y a todos los que están aquí esta tarde. Sabemos que ya ha sido todo un éxito todo este Congreso, todas estas 2 semanas y seguirá así. Así que, bueno, muchos éxitos y muchas bendiciones a todos. Gracias, licenciada Sonia. Bueno, también tengo aquí presente, acompañándome casualmente a la directora de investigación, la profesora Virginia Torres, que también les va a dirigir algunas palabras. Adelante, Virginia. Bueno, buenas tardes a todos, bueno, y bienvenidos y por acompañarnos en esta tarde. Este es un curso, bueno, es un pequeño taller que es cómo saltar de los resultados a una publicación, en este caso una revista científica. Y es algo que normalmente tenemos muchísimos datos, tenemos muchos resultados, pero no sabemos cómo publicarlos. Y la única forma para nosotros hacer una incidencia o cambio dentro de la sociedad es publicarlo. Y una de las cosas que es importante del curso, que aprovechen, es que cuando publicamos es totalmente diferente cuando publicamos artículos de periódico, cuando publicamos artículos de opinión o cuando publicamos artículos, en este caso, originales. Tiene un contexto diferente, un lenguaje diferente y un público diferente. Pero sí es importante que sé que muchos tienen resultados que son excelentes de diferentes áreas del conocimiento y es importante publicar. Si no se publica, no existe. Y creo que hoy en día estamos trabajando lo que sería las ODS, la Agenda 2030, y uno de los conceptos básicos es que por lo menos tenemos que hacer una incidencia y un cambio, ya sea de construir mejores sociedades, sociedades más sostenibles, pero que también esas sociedades sean informadas en todos los contextos, ya sea llamados de desigualdad o no, para poder hacer estos cambios que necesitamos. Así que los voy a dejar en manos del doctor Luis Carlos Herrera, el vicerrector de Investigación y Extensión, que tiene un doctorado y una especialidad en metodología de la investigación, y quién mejor él para dar este pequeño taller sobre cómo saltar de esos resultados a una investigación científica. Así que los dejo en muy buenas manos. Gracias, Virginia, gracias por tus palabras. Bueno, como lo dijo Virginia, este es un taller. Les quería comentar que a lo largo del taller, las preguntas que les vayan surgiendo, las pueden ir enseguida escribiendo aquí en la sección de preguntas y al final nuestro conferencista va a contestarla. Y casualmente para acompañarme en esa parte al momento de las preguntas, tenemos también de invitada a una estudiante que está aquí en Panamá, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Está haciendo una pasantía con nosotros en la USMA y aquí la tengo acompañándome también como moderadora, Laura Auberni. Laura, un saludito para el público presente hoy. Hola, buenas tardes a todos. Como muy bien ha dicho el profesor Félix, soy Laura, una estudiante y me complace poder participar en esta conferencia y nunca dejar de aprender. Muchas gracias. Al final voy a participar con las preguntas y nos vemos luego. Gracias, Laura. Bueno, antes de iniciar nuestro taller, como lo dijo la licenciada Sonia, la vicerrectora administrativa, estamos en nuestra tercera semana del mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Ya ha habido actividades de todo, bien variadas. Voy a ponerles un extracto del video para que sepan lo que va a ocurrir durante esta tercera semana y durante la cuarta semana en el cierre de nuestro mes de la Vicerrectoría. Así que vamos con un pequeño video para que conozcan más sobre todo lo que tenemos para ustedes esta semana y la próxima. Veamos.
La tercera semana se pone mucho mejor, porque el lunes 18 iniciamos con el profesor Luis Carlos Herrera, vicerrector de Investigación y Extensión, y su interesante taller Cómo ir de los resultados de la investigación a la publicación de los resultados en revistas científicas. El martes 19 tendremos otro doble evento. En la mañana podrás participar del Congreso Visibilizando el Alma de los Adultos Mayores, y en la tarde podrás escuchar el informe de investigación del Foro Urbano de Panamá sobre el estado de los árboles en Panamá. El miércoles 20 se desarrollará el encuentro de investigadores Eliminando los tabúes de la investigación, y el jueves 21 cerramos con otro taller formativo, Cómo elaborar una tesis paso a paso, a cargo del vicerrector de Investigación y Extensión. Y todavía hay mucho más, porque la cuarta y última semana se pone mucho más interesante. Iniciamos el martes 26 con el conversatorio Becas Internacionales, historias de éxitos de egresados y amigos. El miércoles 27 te invitamos a la presentación del libro El hombre que hablaba con las piedras, del doctor Stanley Hecadon, y cerramos con broche de oro el jueves 28 de octubre con la gala de clausura del mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Ese día será de fiesta, porque realizaremos las premiaciones del Congreso, las premiaciones a los ganadores de los mejores carteles científicos, y presentaremos el video Oda el 28 de noviembre, interpretado por estudiantes, profesores y administrativos de la comunidad usmeña para celebrar el bicentenario de Panamá. Contacta a la Dirección de Extensión para brindarte mayores detalles, y no te pierdas ninguno de los eventos del mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Un mundo de actividades multidisciplinarias para ampliar y enriquecer tus conocimientos. Bueno, como han visto, todavía quedan muchos eventos, muchas actividades para precisamente ampliar los conocimientos de todos ustedes. Y mañana inclusive tenemos un doble evento, porque tenemos un congreso especial visibilizando el alma a los adultos mayores, y después en la tarde el informe del Foro Urbano de Panamá sobre el estado de los árboles de Panamá, que va a ser muy interesante. Así que ya saben, cualquier información pueden comunicarse con la Dirección de Extensión. Ahora igual les voy a poner allí en el chat los datos míos, y cualquier información que requieran, con mucho gusto me pueden escribir a la Dirección de Extensión y yo se la facilito, los informes, los links, etcétera. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a presentarle a nuestro conferencista especial de esta noche, que nos va a dictar este interesante taller. Para que lo conozca un poco, él es licenciado en Sociología, posee una maestría en Docencia Superior, una maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo y Costa Rica, una maestría en Estadística por la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Panamá, y un doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en Metodología de la Investigación, también agarrado casualmente por Flaxo y Costa Rica. Él es docente de la UMA desde el año 2014, es autor de 11 libros publicados, cuenta con más de 27 artículos publicados en revistas indexadas, un número de más de 40 artículos de opinión publicados en la prensa escrita, supera 20 proyectos de investigación adjudicados y financiados nacional e internacionalmente, es ex becario de doctorado de la CENACYT y tiene una amplia participación en congresos científicos nacionales e internacionales. Con su taller del día de hoy, Cómo ir de los resultados de la investigación a la publicación de los resultados en revistas científicas, vamos a recibir a nuestro querido vicerrector de Investigación y Extensión, el doctor Luis Carlos Herrera. Bienvenido, profesor. El escenario virtual es suyo. Sí, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a todos. Gracias, vicerrectora Maite Sonia Newell, por sacar tiempito de su apretada agenda. Un placer tenerla aquí con nosotros. A la directora de investigación, la doctora Virginia Torres, el profesor Félix Gómez, director de extensión, a nuestra querida estudiante que nos visita de España, a Laura, a todos los profesores que veo están conectados. Muchas gracias por venir. Al principio tenía mis dudas porque estos temitas no son de gustar mucho, pero son necesarios. Y en mi mente, cuando ideé esta propuesta de actividad dentro del mes, lo llamé taller, y después de plantearlo taller me quedé pensando, pero estas plataformas de Zoom,
como que hacer un taller uno está acostumbrado a que se hace la discusión y nos dividimos en 2, 3 grupos y todo eso. Así que vamos a ver cómo nos va para sacar el mejor provecho. Y la idea también es que este sería como un preámbulo realmente, un preámbulo a un seminario que estamos organizando para el otro año con mayor seriedad, mayor profundidad, que espero pues se motiven para participar. Voy a compartir pantalla. Pueden ir, como mencionó el profesor Félix, pueden ir haciendo preguntas en el chat. No es necesario esperar hasta el final porque no es una conferencia tipo magistral, sino que es un poco explicar cómo veo el proceso de llegar a publicar en revistas científicas indexadas a nivel internacional, pero muy basado en mi práctica cotidiana. Así que no esperen al final, sino que si van surgiendo pues, preguntas, pues irlas haciendo y con mucho gusto voy atendiendo. Voy a compartir pantalla. Félix, Sí, ¿se ve? ya lo vemos. Sí, Ok. se ve. Bueno, voy a empezar con este esquemita bastante sencillo. Yo creo que ya Virginia lo mencionaba al inicio. Hay que tener claro en algo. En el tema de escribir o redactar hay distintos géneros. Una cosa es novela, una cosa es, bueno, tenemos aquí al director del Teatro del Desván, escribe de distintos géneros, ¿verdad? Y no es que un género sea más importante o menos importante que el otro, sino que son estructuras distintas, propósitos distintos, objetivos distintos, población distinta. Cuando estamos en el área de esta relación de investigación, academia, producción científica, entra este dilema. Y un dilema que sufrimos más los del área de ciencias sociales, que es que al vivir los problemas y investigar esos problemas, estamos muy impacientes por impactar en ese problema, porque lo estamos viviendo. O sea, hacemos la investigación y encontramos elementos importantes sobre la desigualdad, sobre la exclusión, sobre la marginación. Y queremos transformar inmediatamente esto en algo que impacte en el problema. Entonces, eso no es que sea malo, ni tampoco se trata de bueno o malo, sino que cuando estamos en este ámbito, lo que uno busca realmente cuando se publica en una revista indexada es que la investigación tenga validez. Cuando algo que tenga validez es que hay mayor confianza en el resultado, mayor confianza para ser utilizado como evidencia para tomar decisiones de alta envergadura. O sea, no es lo mismo que alguien se presente y diga, yo hice una investigación y yo encontré que la solución a este problema es comprar tales productos o generar X políticas públicas. A que esa investigación se publica y en una revista indexada, y luego de la publicación viene un proceso de divulgación intensa hasta generar impacto en los distintos ámbitos. Entonces es como el proceso natural, pero una cosa no quita la otra, o sea, que es el otro problema que a veces caemos los investigadores. Caemos mucho en el tema de que hacemos la investigación, logramos la publicación y lo dejamos ahí. No, o sea, hay una suerte de que los extremos pues no son muy buenos. Entonces, si uno genera una publicación a través de una revista indexada que está dando una respuesta a un problema, es nuestro deber también hacer una divulgación intensa de esto y generar algún mecanismo de impacto para transformar ese problema. Porque si no, entonces, ¿qué nos motivó? ¿Cuál es el papel de la ciencia? O sea, el papel de la ciencia es generar conocimiento para mejorar nuestras condiciones de vida, si no, no tendría sentido. Sin embargo, hay distintas modalidades. Hay personas o académicos que quieren ir directamente de la investigación a la divulgación intensa. O sea, eso no es que esté mal, pero hay que estar claro que entonces estás en otro ámbito.
que es muy parecido a lo que hacen los centros de pensamiento o los think tanks, que están generando investigación, de alguna manera omiten los procesos de revisión en las revistas indexadas y proceden a la divulgación intensa del problema. Esto también puede caer en el tema del activismo, que no está mal, pero es otra lógica, otra dinámica. Lo que sucede aquí es que entonces la publicación se genera con menores controles de calidad. Llamémoslo, y esto es en todas las áreas. Estoy tratando de hacer este taller o esta discusión para todas las áreas. Cuando uno va de la investigación y directamente omite la publicación en una revista indexada, sino que hace otro tipo de difusión y comienza de manera intensa a divulgar los resultados para generar impacto, lo que estás haciendo es omitir algunos controles de calidad que le permiten darle más fuerza a tus resultados. No es lo mismo que uno toque puertas, y esto ocurre mucho en los países de altos niveles de desarrollo. Muchas de las discusiones y muchas de las revisiones que hacen son productos de la lectura de revistas científicas de sus propios países o de otros países, y en base a eso generan discusiones. Lo que pasa es que nosotros todavía no estamos acostumbrados a tomar decisiones basadas en evidencia científica. Ahora, con el tema de lo que estamos viendo con la pandemia, se ha hecho parte de la jerga del ciudadano. Pero antes no era muy común escucharlo. Ahora cualquiera dice, bueno, por ahí hay que tomar decisiones basadas en evidencia científica, por una evidencia que ha pasado por controles de calidad. O sea, cuando hablan de ajustes o cambios con el tema de la vacuna, con el tema de si una dosis, 2 dosis, 3 dosis, o los rangos de edad, es porque ha pasado no solamente el proceso de investigación, sino que está publicado en una revista reconocida. Y hay otros que quieren ir directamente al impacto, hacen una investigación y quieren impactar. Entonces, son situaciones distintas, ¿verdad? Son situaciones distintas. Aquí me está asistiendo alguien con agua que me escucha entonces mucho. Gracias. Entonces, claro, a ver, esto no quiere decir de que una investigación que no se publique en una revista indexada no tenga validez. Al final del día, lo que le va a dar validez a estos trabajos es la propia comunidad académica del área del conocimiento. Les pongo un ejemplo. Si alguien de ingeniería tiene una investigación muy interesante y de repente lo publica en una revista con poco impacto o con poco nivel de indexación, pero el estudio es tan bueno que empieza a ser citado por los distintos ingenieros del área y empiezan a utilizar los resultados y los hallazgos de esta investigación. Entonces hay una suerte de validez de la propia comunidad. Perdón. Entonces, tampoco es que tenemos como en la comunidad científica un comité que valida o invalida las investigaciones, sino que es un proceso continuo de discusión entre la propia comunidad académica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer este proceso, que nuestros trabajos sean publicados en revistas indexadas, pero no debemos llegar ahí. Ahí es donde yo creo que está nuestro talón de Aquiles, que es que no hacemos una divulgación intensa después de, no tocamos puertas después de, o no generamos la logística para hacer incidencia política con nuestros resultados. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros fortalecer, porque si no nos volvemos investigadores de la Torre de Marfil. No solamente tenemos que generar conocimiento, sino transformar e impactar en la realidad. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo lograr estar publicando en revistas indexadas? Yo, cuando me puse a pensar en esto, dije, ¿por dónde voy a comenzar? Entonces dije, bueno, voy a comenzar por los errores comunes, porque son como más fácil de identificar y que todos hemos caído, incluyéndome, hemos caído en algún momento. Los errores comunes. Primero, escribir sin investigar. Esto es, o sea, a ver, como repito, hay distintos géneros.
De repente usted quiere escribir una novela y usted dice, yo me voy para el interior, me hago una hamaca, me consigo una totuma, allá en San Lorenzo, mi tierra, busca vino de palma y bueno, se inspira pues y empieza a escribir, ¿verdad? Eso es un tipo de género, pero no, eso no es aplicable a nuestra área académica. Eso no es aplicable. Aquí me traen ayuda, gracias. Uy, me da una tos aquí. Bueno, eso no ocurre en nuestra área. Nuestra área académica, en el ejercicio de generación de conocimiento como respuesta a los principales problemas que enfrentamos en todos los niveles de la sociedad, no partimos por esta premisa. No se trata de que yo me siente a escribir. No, ese es otro tipo de género. Entonces no podemos escribir sin investigar. Otro problema que veo, y es muy común, primero pensamos en la revista y no hemos investigado. No, yo quiero publicar en tal lugar, porque es la revista número 1, es la revista que todo el mundo lee. Tampoco. Otro error, ajustar la investigación a la revista. Pues busco la revista, y esto lo digo porque conozco muchos colegas que hacen esto, de todas las áreas. Buscan la revista y después, ok, esta revista tiene este alcance, tiene esta política editorial, voy por aquí. Error, tampoco, va a quedar como la imagen. Va a disparar la flecha a un lugar distinto al objetivo. Sí, bueno, voy a hacerle caso aquí al profesor Donaldo Fon. Seguimos acá. Otro error muy común. Pretender hacer el artículo para la revista sin tener finalizada la investigación. Error. También no funciona así. Sí o sí hay que investigar. Sí o sí, eso no hay opción. No hay opción. Eso no quiere decir que usted como un profesional pueda dar una opinión sustentada. Es decir, mañana le pide un periódico de la localidad, oye, ¿qué tú piensas sobre las lluvias que se están aumentando? El tema de las inundaciones. Y dentro de su área de conocimiento, como experto, da una opinión de 500 palabras. Pero es una opinión, no es conocimiento científico. Obviamente, si la opinión está basada en información científica, la opinión adquiere fuerza, pero es otra cosa. Otro muy común, y esto de verdad que pasa bastante, estancarse en el título correcto. Suena irónico, pero el título es lo primero que se lee, pero al mismo tiempo es al final que se llega al título apropiado. Entonces, no hay que estresarse con el título. De verdad, suena un poco extraño lo que les estoy diciendo, pero si ahora ustedes lo piensan, muchas veces ustedes quieren comenzar una investigación, un artículo, y se toman como 2 o 3 días pensando en el título. ¿Cómo lo vamos a llamar? Y pasó un día y tiene un título preliminar, el día siguiente no, porque no abarca lo que estoy pensando, lo voy a cambiar. Olvídese de eso. No es de sentido de que no debe tener un título, debe tener un título que le establezca un parámetro de hacia dónde va su investigación o su artículo. Pero usted lo va a ajustar realmente cuando usted termine todo el proceso. Entonces, es lo primero que uno lee, pero realmente la versión final es cuando ya uno termina el proceso. Son errores comunes que impiden avanzar en el proceso de lograr ese paso de la investigación, resultados de esa investigación y la publicación en revistas indexadas. Redactar el resumen sin investigar. Error. El resumen, irónicamente, es lo que sigue después del título, pero es lo último que se escribe. ¿Por qué? Porque el resumen y el abstract contiene la síntesis de tu artículo. Usted no puede hacer una síntesis si no tiene el artículo. No puede hacer el artículo si no tiene la investigación. Son 2 cosas diferentes.
Y entonces, como que pensamos que porque lleva la estructura lógica de título, resumen y comienza el contenido, o palabras clave después del contenido, quiero redactarlo. No, eso déjelo en blanco. Eso déjelo en blanco. Eso es lo último que se escribe. Y a muchos nos ha pasado, incluyéndome, porque ya quiero decir qué voy a hacer. No, déjelo de último. Porque va a depender inclusive de la revista la cantidad de palabras. Hay revistas que van a pedir 250, 300, 500 palabras. Y hay revistas que te van a establecer los parámetros. Te van a decir, bueno, que tenga el problema, la hipótesis, método y resultado. O que tenga esto y aquello. Entonces uno se condiciona. Entonces lo último. Esto nos preocupamos cuando ya decidimos en qué revista lo vamos a hacer. Ahora, si han observado, yo he insistido mucho que antes de pensar en escribir un artículo para una revista indexada, tenemos que pensar en la investigación. Hay que pensar en la investigación. Si no hacemos investigación, no podemos publicar. E inclusive, las publicaciones, hay distintas modalidades. Hay como comunicaciones cortas, de artículos de 1500 palabras. Hay artículos que son revisión teórica. Hay artículos que son de investigación en todo el sentido de la palabra. Y hay artículos que son respuestas sobre otros artículos. Pero la investigación está ahí. Entonces, realmente, antes de pensar en cómo yo logro publicar revistas indexadas, cómo yo hago la investigación, cómo hago la investigación, que no es lo mismo que hacer tesis. Tesis es una investigación, pero es una estructura lógica totalmente diferente. Primero, primer error común. Plantean el método sin tener el problema de investigación. Y esto lo he visto hasta la saciedad de muchos de mis colegas, compañeros, profesores. Pero eso no es un delito, o sea, eso es parte de lo que es ser academia. ¿Cómo se evidencia esto? Cuando comienza la persona y dice, yo quiero hacer una investigación cualitativa. Okay. ¿Cuál es el problema? O sea, acuérdense que el método, o mejor dicho, la metodología, o en otras áreas le llaman materiales y métodos, se activa porque hay un problema de investigación. El problema de investigación es la pregunta central. Entonces, el método es la forma de los procesos lógicos por las cuales yo voy a responder a esa pregunta. Y los procesos lógicos para demostrar la evidencia empírica y tangible que me responda a la pregunta. Si no hay pregunta, ¿por qué yo hablo de método? Entonces, ese es un error muy común. No, yo quiero hacer una investigación cualitativa porque no me gusta la estadística. O no, yo quiero hacer una investigación cuantitativa porque no me gusta hacer entrevistas. Olvídese de eso. Eso es un error. Otro error común, plantear las técnicas sin tener el problema de investigación, lo mismo. Yo no sé si están escuchando eso cuando dice, no, yo quiero hacer una investigación y quiero aplicar una encuesta. No, yo quiero hacer una investigación y voy a aplicar unas entrevistas. Pero ¿cuál es el problema otra vez? No, yo voy a hacer unos grupos focales, voy a hacer una investigación. Pero ¿cuál es el problema que quieres responder? Error común. Otro error, partir por instrumentos sin tener el problema de investigación. Otra vez, lo mismo. Es que yo voy a hacer historias de vida y voy a explicar no sé cuántas entrevistas en profundidad. Craso error. Otro, pretender plantear el problema de investigación sin leer del tema. Ese es otro error. De eso no nos podemos escapar. Lamentablemente, al que no le gusta leer, pues lo veo mal. Y no importa el área. Yo sé que a veces piensan que el área social lee mucho, pero hasta los que están en negocio, ingeniería, tienen que leer las investigaciones previas. Tienen que leer los resultados previos de sus colegas. Entonces, no podemos pretender plantear el problema de investigación sin leer del tema. Eso jamás va a ocurrir. Y esto es lo que hace más difícil la investigación, no la metodología. La clase de metodología facilita. Eso es lo más fácil que hay. Pero ¿por qué es lo más difícil? Porque para leer de un tema yo necesito tiempo. ¿Y en qué momento voy a sacar ese tiempo? Cuando tengo clase, tengo trabajo, tengo hijos, tengo esposo, tengo esposa.
tengo asignaciones, tengo clases, tengo que preparar material, ¿en qué momento? Eso es lo que hace difícil la investigación. La variable tiempo que no tengo para leer del tema. Por eso que se recomienda que se haga investigaciones sobre los temas que uno domina, que uno es experto, que uno viene trabajando de la licenciatura, maestría, en el doctorado o en su proceso de crecimiento académico, porque de eso usted sabe. Pero donde usted se introduce en un tema nuevo, perfecto, pero prepárese porque tiene que leer del tema. E inclusive, aunque sea un experto, tiene que actualizarse. No podemos construir el problema de investigación sin haber leído del tema. Eso no pasa. De hecho, cuando a veces daba algunas clases de metodología, yo colocaba el ejemplo de que llegaba al salón y se me perdía la llave. Y yo le decía a los estudiantes, bueno, tengo un problema, se me perdió la llave, ayúdenme. ¿Ustedes qué me preguntarían? Y empezaba. ¿Dónde se estacionó? ¿Dónde caminó de una esquina a otra esquina? ¿A qué hora llegó? ¿Cuál fue el recorrido? Usted se sentó. Hicieron un montón de preguntas. Hasta creo que el número 20 dijo, ¿cómo era la llave? Y esa es la pregunta. Lo mismo ocurre acá. ¿Y por qué es cómo era la llave? Porque necesita saber lo que va a buscar. Lo mismo ocurre acá. Usted necesita conocer del tema para construir la pregunta. Si no conoce del tema, no avanzará, se estancará. Otro problema, error común que veo. Pensar que la pregunta central de investigación es un tema de entonación. Aquí no. Quizás en cualquier otro género ocurre, pero en investigación académica, científica, la pregunta no es un tema de entonación. Esto no es que yo digo, ¿será que el crecimiento económico se debe al tema de la pandemia? No es un tema de entonación. Hay que redactar la pregunta central como nos enseñaron nuestros profesores de español en primaria. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Cuál es el grado de correlación entre años de estudios y los ingresos? ¿Cuál es el nivel de impacto de las políticas públicas de subsidio en la reducción de la pobreza? Una buena investigación no lo hace una pregunta compleja que nadie entiende. Preguntas sencillas, respuestas complejas. No se trata, entre más clara y más sencilla es la pregunta, mucho mayor alcance tendrá la investigación. A veces pensamos que la pregunta tiene que ser un párrafo que nadie entiende o un párrafo que cuando uno lo lee genera un impacto que uno queda wow. No, sencillo. ¿Por qué a pesar de todo lo que se invierte en política de subsidio el impacto no es el deseado? ¿Por qué a pesar o de qué manera o cuál es el impacto de, y así dependiendo que estoy trabajando? Sencillito. Pero el hecho de que sea un problema complejo no quiere decir que la pregunta debe ser incomprensible. La pobreza es un problema complejo. ¿Por qué a pesar de cumplir con los parámetros que me establece la sociedad de estudiar no consigo trabajo? Ahí tengo la hipótesis, posible respuesta a la pregunta. Lo que pasa es que en el mercado laboral más importa tener conocidos que conocimiento. Entre más conoce personas, más rápido consigue trabajo. Entonces, es sencillo. En la medida que sea sencillo, mucho mejor. No quiere decir... ok, aquí hay una pregunta. Cuando usted dice método, ¿qué pasos tiene? Ok, lo que pasa es que hay una confusión. Cuando hablamos de metodología es todo el proceso lógico. Incluye métodos, técnicas e instrumentos. En otras áreas del conocimiento le llaman materiales y métodos. Entonces, cuando hablamos de métodos es que hay dos diseños, bueno, tres diseños, cuantitativo, cualitativo y mixto. Si por ejemplo, bueno, de todas maneras yo tengo una diapositiva sobre ese tema. ¿Y qué técnicas son las que usted recomienda? Bueno, las técnicas están vinculadas al método. Si el método es, por ejemplo, cualitativo, y usted dice que va a utilizar el método cualitativo en metodología, que es de un sociólogo.
Entonces eso va a implicar un tipo de técnicas específicas para eso. Igual ocurre con áreas del conocimiento. Hay un elemento de la metodología que es estándar, que ahora lo vamos a ver. Pero la aplicación de ese método va a variar. Por ejemplo, si nosotros tenemos investigaciones cuantitativas, solo hay 3 caminos en la cuantitativa: experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. Pero ¿qué es lo que lo va a determinar si es experimental o no? El control de 2 cosas: el control de la variable independiente o variable estímulo, y si tengo control sobre el objeto sobre el cual yo voy a hacer el estímulo. Si yo tengo control de ambas cosas, dentro de la lógica del diseño metodológico lo puedo llamar experimental. Si tengo control solo de la variable independiente, pero no de los sujetos, o no del objeto, o no del material que voy a generar el estímulo, es cuasi experimental. Pero bueno, para no desviarme, voy a seguir, y con mucho gusto en la otra diapositiva creo que puedo, Margot, creo que te puedo ampliar. ¿Okay? Entonces, no se trata de qué técnica te recomiendo, Margot, sino de que si yo escojo un método, hay una técnica vinculante. Y eso evita, y eso mantiene la coherencia. Y a veces se da una especie, bueno, eso a los panameños les gustan los guachos de rabito de puerco, pero en investigación científica no podemos hacerlo, sino que dependiendo del método va la técnica, ¿verdad? Bueno, sigo acá. Ok. Y otra vez lo mismo ocurre en investigación. Tenemos yo no sé si es como un trauma, porque yo no conozco una sola persona que no le haya pasado esto todavía, que va a comenzar y se queda pensando, pero ¿cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? ¿Qué título le pongo? Y se queda pensando, se queda pensando. Ok, aquí lo que tienen que hacer es simplemente tener el tema. El título, si se le ocurre a uno, redáctelo, porque después no lo va a pensar igual. Pero no se estrese en el sentido de que tiene que ser el título perfecto, no, porque es al final, te sigue avanzando, al final. Bien, esto es muy conocido por todos. Y nos lo repetían a la saciedad. Bueno, todos los que están aquí son bastante mayores. Yo creo que yo sería el más joven, espero pensar. Bueno, no, ya vi que hay personas que de repente yo puedo ser un poquito mayor que ellos. Pero cuando estábamos en tercer año, íbamos para cuarto año, lo primero que nos decían era, bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿Ciencia o letra? Y la premisa siempre era estudiar ciencia, porque como no sabes que vas a estudiar en la universidad, ahí tienes opciones. Y esto es un poco lo que es el método científico, ¿verdad? Y nos lo repetían como en memoria. Esta es un poco la lógica. Ahora, esto que está aquí lo traigo porque quiero discutir con ustedes un temita aquí. Bueno, me imagino que pedir que reaccionen será por el chat. Aquí tú me ayudas, Feli o Laura. A ver, lo primero que nos planteaban de este método era, hay una observación. Después de la observación venía el tema del problema. Después del problema planteaba la hipótesis. La hipótesis, la posible respuesta a la pregunta. Y ponemos a prueba la hipótesis. Hacemos todo el ejercicio. ¿Qué pasa si la hipótesis se demuestra? ¿Quién se acuerda de eso? Cuarto año, bachiller, ciencia. ¿Quién se acuerda de eso? A ver, ¿quién me ayuda acá? Ahí podemos poner que levanten la manito o que pongan la manito allí en el chat y nos damos cuenta cuántas personas se acuerdan de eso. Así que el público puede poner la manito ahí, levantarla y nos podemos dar cuenta o escriben ahí mismo. También en el chat. ¿Qué pasa si se demuestra la hipótesis? ¿Cómo se llama eso? A ver. No tengo participación. No genera ese efecto de participación. Como que no se atreven a contestar. ¿Será? No, ahora sí vamos a ver. Teoría, bien. Ahí Alexi. Dafonte se adelantó, pero primero teoría. Efectivamente, se genera la teoría. ¿Y luego qué hacemos? ¿Quién se acuerda? Esto del enfoque que nos enseñaron en bachiller, en secundaria, y que nos hacían repetir, así repetir mecánicamente.
¿Qué hacemos? Está cerca Bárbara, pero ¿qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? Verificamos nuevamente. Es decir, replicamos el experimento. ¿Y qué pasa si se mantiene el resultado? Ya varios lo dijeron. Se vuelve ley. Es decir, que siempre ocurre, ¿verdad? Ese es un poco en el contexto en el que se desarrolló la ciencia. Entonces, a todos nos enseñaron esto. Ahora, ¿qué pasa cuando ya llegó a ley? ¿Qué puedo hacer con esta ley? ¿A quién se le ocurre? Si sé que siempre va a ocurrir, ¿qué puedo hacer? No se preocupen, que todos tienen, ya lo pusimos a prueba porque sí, ya todo eso, Hilda, Juan Carlos, ¿qué podemos hacer? Escribirla. Sí, ahí estaba leyendo. Bueno, podemos predecir. O sea, ya yo sé lo que va a ocurrir si me subo al último piso y tiro la sandía. Eso lo haga 1000 veces, puedo predecir. Y si puedo predecir, ¿qué puedo hacer? La ciencia nace en este contexto, con el ánimo de generar leyes para poder predecir. Si puede predecir, ¿qué podemos hacer? Controlar, está cerca, aplicar. Bien. No se preocupen, que es lo bueno de no tener la cámara encendida. Puedo evitar. Entonces, ese era como un sentido de la ciencia. O sea, necesito generar conocimiento que me genere teoría, después leyes, para poder predecir y así evitar. En ese contexto surgen todas las ciencias. Lo único que hay ciencias que lograron construir leyes y otras no. Por lo menos las ciencias sociales no generan leyes, generan teoría. Pero esto es importante tenerlo claro, porque detrás de esto hay una discusión que quizás se hace muy poco en las clases de metodología, pero es importante tenerla clara. Que es que cuando hacemos discusión epistemológica sobre la generación de conocimiento, esto se le llama positivismo. ¿Cuál es qué plantea esta corriente positivista? Que se genera conocimiento, que el papel de la ciencia es generar leyes que expliquen el comportamiento del objeto de estudio. Hay dos condiciones que tiene que cumplir un área de conocimiento para poder ser llamada ciencia, que tiene un objeto de estudio y tiene un método para investigar ese objeto de estudio. Pero cuando adquiere la validez de ser llamada es en función de esto, si es capaz o no de generar leyes. Entonces, en ese contexto también surgen las ciencias sociales, el desespero por generar leyes que expliquen el comportamiento de lo social. Imagínense que pudiéramos tener las leyes que expliquen la criminalidad. Si la podemos explicar con una ley, la podemos predecir, la podemos evitar. O que expliquen la pobreza. En términos generales, este esquema lógico está presente en todas las áreas del conocimiento. Pero ¿qué pasa en el área social? Que nuestro objeto de estudio es contingente. Usted puede conocer, se lo pongo así, usted puede conocer a una persona de 20 años y de repente la sorprendió. O cuando llegaban a teoría, voy a poner el caso de Durkheim, que planteó 4 categorías para el suicidio. Cuando se volvió a investigar el problema, se encontró que hay nuevo conocimiento. Entonces, esto genera otra corriente dentro de la discusión epistemológica, que es el constructivismo, que parte por la premisa que no hay leyes que expliquen el comportamiento social. Lo que tenemos son teorías que nos van a ayudar a comprenderlo para entonces de alguna manera hacer estimaciones y tomar las mejores decisiones para atender ese problema. Por lo general, las ciencias sociales estamos detrás del hecho. El hecho ocurrió, lo estamos explicando. No quiere decir que no podemos hacer simulaciones, no quiere decir que no podamos generar conocimiento predictivo, sí se puede. Entonces, claro, en otras áreas de conocimiento esto está claro, pero inclusive no necesariamente por ser ciencias, no ser ciencias sociales, también se han estancado. Generan conocimiento, pero no necesariamente ley. Entonces, cada área de conocimiento tiene una metodología propia. Al comienzo, todas las áreas de conocimiento emanaron de esta dinámica metodológica. Esta lógica se mantiene. O sea, todas las áreas de conocimiento parten de un problema
tienen una hipótesis central. De hecho, ahora voy a explicar algo de la hipótesis interesante, que es otro error que veo muy común. Y generamos una investigación para someter a prueba la hipótesis. Pero ese proceso, que después se llama metodología, que aquí, cuando se generó este esquema, no se hablaba de metodología, sino se hablaba de experimentación. Pero ese proceso, cada área del conocimiento tiene su forma de hacerlo. Entonces, esa forma de hacerlo genera un conocimiento. Ahora, debo reconocer que, por ejemplo, en el área de sociología, si hay una corriente que persiste de que esto es posible, que se llama la corriente de Viena, Círculo de Viena, que lo que plantean es que todavía no la hemos encontrado, hay que seguirla buscando. Entonces, otros plantean que eso es como que alguien que se ponga a ver la lotería se ha comprado billetes de lotería para que la miren. Pero bueno, son posiciones, ¿verdad? Entonces, toda investigación tendrá, y esto nos lleva a lo siguiente. Entonces, si yo quiero publicar en una revista indexada, lo que yo tengo que hacer primero es hacer la investigación. Sí o sí, no hay de otra. Entonces, toda investigación tendrá un tema, que eso es ahí donde yo parto, un problema, una hipótesis central, un objetivo, la justificación, antecedente estado del arte, la teoría. Voy a ir explicando esto porque esto tiene una matiz diferente dependiendo del área de conocimiento. Estoy tratando de hacerlo lo más estandarizado posible, como si fuera una clase de metodología y hay estudiantes de todas las facultades. Nosotros partimos de un tema, una idea. De ese tema hay que leer mucho. Si a mí me preocupa la violencia doméstica, bueno, tengo que empezar a leer mucho. Y de ahí planteo el problema. ¿Cuál es el grado de correlación entre el nivel educativo y el no denunciar la violencia doméstica? Aquí una hipótesis central voy a aprovechar para hacer otra aclaración que veo que se comete mucho. No es lo mismo las hipótesis estadísticas que las hipótesis centrales de investigación. Son dos cosas diferentes. La hipótesis central de investigación es coherente con el problema. Se desprende del problema central como una posible respuesta. Al ejemplo anterior yo pudiera decir, el nivel educativo me está explicando la poca denuncia sobre los temas de violencia doméstica. Pero cuando hablamos de hipótesis estadística es cuando estamos en un diseño o en un método cuantitativo que en el transcurrir de la investigación yo tengo que hacer validaciones estadísticas. Y ahí es donde entra la discusión de hipótesis nula, hipótesis alternativa. Cuando necesito establecer algún criterio sobre alguna correlación o diferencias de media, prueba de student, o si quiero ver si los datos se comportan de manera normal y hago la prueba Kolmogorov de Smirnov, o si la N es por debajo de 30 y tengo que hacer la prueba Shapiro-Wilcox, pero ese es otro momento. Entonces yo que veo a veces en muchos colegas que cuando plantean la hipótesis central, la quieren forzar como si fuera la hipótesis estadística. No, señores. Te plantea su pregunta central, plantea su hipótesis de investigación. En el desarrollo del análisis de los datos, tendrá que hacer distintos contrastes de hipótesis y ahí sí. ¿Hay diferencia significativa? No hay diferencia significativa. Y esto lo veo muy común. Ahora, cuando la investigación es cualitativa, cambia la lógica. Hay hipótesis central, pero la hipótesis tiene conceptos que orientan la investigación. Cuando es cuantitativa, la hipótesis tiene conceptos que se transforman en variables que voy a hacer operables. Entonces, hay un objetivo. Si estamos haciendo una investigación pensando en una publicación, realmente con un objetivo general bastaría. Esto es en función de mi experiencia propia. En un artículo, en una revista le va a pedir, como en una tesis, un objetivo general 3 de 5 específico. Ya como que no lo sabemos de memoria, ¿no? La justificación es de rigor. Y esto es fácil. Es simplemente explicar por qué es importante esta investigación. Los antecedentes y estado del arte. Lo coloco con slash porque va a depender del área de conocimiento. Pero no hay investigación sin importar el área que tenga que revisar lo que se ha investigado previamente sobre ese problema. No es posible. Tiene que hacerlo. En la área social le llamamos estado del arte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos investigación, es como que tomáramos una fotografía de la realidad en ese momento.
pero esa realidad es cambiante, no es estática. No estamos hablando de las leyes de la naturaleza, estamos hablando del comportamiento en sociedad. Y puede ser que al día siguiente yo vuelva a tomar la fotografía y ya no hay una sola casa, hay 2 casas. O yo revise el estado de la investigación de las investigaciones previas y me encuentro entonces que había un sol, una nube y demás. En el tema de teoría también hago el matiz de que va a depender del área de conocimiento. Lo que sí va de rigor es que tiene que haber una precisión conceptual. ¿Y por qué tiene que haber esa precisión conceptual? Porque al final las variables tengo que hacer una precisión de cómo las estoy entendiendo o qué se entiende. Ahora, si estuviéramos hablando del área social, no solamente basta el nivel conceptual, sino que hay que adoptar una teoría por la cual voy a interpretar la realidad. Pero no necesariamente en todas las áreas es así. Lo que sí es de rigor, que tengo que precisar los conceptos que están presentes desde el problema, en la hipótesis, en el objetivo. Están presentes. Y bueno, y ese punto del aspecto teórico tiene que ver con el debate en torno al problema. En nuestra área es muy común para poder definir las posiciones encontradas, pero va a depender del área, ¿verdad? Bueno, con el aspecto de la metodología, tampoco los quiero asustar, pero tampoco, perdón, no es asustar. No quiero volver a una clase de metodología, porque tenemos esa mala costumbre, pero dependiendo del problema, yo tengo que decidir el método y no al revés. A veces ocurre de que como yo me siento confiado con la estadística, quiero que sí o sí la investigación sea cuantitativa. O si yo me siento cómodo con entrevistas en profundidad, quiero hacer un estudio de caso o fenomenología. Eso va a depender. Pero no condicionemos la pregunta al método que me interesa utilizar, no. Primero planteo el problema y después veo qué método tengo que utilizar para responder a la pregunta. Hay 2 enfoques, bueno, hay 3 enfoques, el tercero es el mixto, pero bueno, es simplemente para enunciarlo. Si es el cuantitativo, tengo tres caminos: experimental, cuasi experimental, no experimental. Si es cualitativo, tengo un montón de caminos. Estos no son los únicos, pero no me iban a caber en la turbina. Y lo que uno tiene que hacer es tratar de enseñar al estudiante cada uno de estos enfoques, que sea el estudiante que decida cuál quiere utilizar y no imponerle un enfoque. Por ejemplo, bueno, y resultados, conclusiones. Esto es lo que yo voy a hacer en la investigación. Y teniendo ya esto, entonces ya yo tengo los insumos para pensar en el artículo. O sea que sí o sí tengo que hacer esto. No puedo pensar en escribir el artículo sin hacer esto. No es posible. Resultados, conclusiones. Por poner un ejemplo, supongamos que la investigación sea cuantitativa y después viene el tema de las técnicas en los instrumentos. Bueno, aquí, si por ejemplo tuviéramos en lo cuantitativo y fueran datos paramétricos, cuando son datos paramétricos son variables que se pueden expresar con un número directamente y se pueden hacer los contrastes de hipótesis a partir de los parámetros de la medida de tendencia central. Y ahí hay una gama de opciones: correlación de Pearson, regresión. Por ahí estoy viendo a Katafi, que se reía mucho porque me decía que yo parecía más matemático que sociólogo cuando lo puse a hacer regresiones en un seminario. Pruébate para 2 muestras, ANOVA de un factor. O si las pruebas son no paramétricas, aquí donde mis estudiantes o los profesores que fueron del seminario de psicología se dieron gusto con todos los temas de cómo hacer medible una serie de pruebas. Bueno, son estadísticos. Cuando estamos en estos procesos es que sí hacemos la hipótesis de forma estadística. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Pero si tuviéramos en lo cualitativo, hay otro tipo de técnicas: entrevistas, observación, participante, análisis documental, grupo de discusión. Bastante facilito. Lo que hace difícil es lo que yo les decía, el tiempo, ¿no? ¿En qué momento me pongo a hacer todo esto? Esto es fácil, esto es como cuando usted va en un carro automático, después que tenga el problema simplemente sigue los pasos y usted va. Entonces, ¿qué es lo central para mí para poder
avanzar rápidamente es la construcción del problema. Ahí no hay de otra. Yo parto de una idea, y un tema, y ahí comienza ese debate interno que yo tengo. Como les mencioné en algún momento, el primer obstáculo es que no omitir leer mucho del tema o la idea. Luego de esa idea y ese tema y esa interrelación permanente es que llego al problema. ¿Y cómo llego ahí? Leyendo mucho. Tampoco le estoy diciendo que tiene que leer en cantidades industriales, pero leer hasta un punto que usted diga, oye, esta es la pregunta que yo tengo que hacer. Esta es mi pregunta de investigación. Esto es lo que yo quiero investigar. Sobre las ideas, ¿de dónde vienen las ideas? A veces vienen de un acercamiento a la realidad objetiva. Cuando decimos realidad objetiva es número. De repente vio la noticia y dice, se incrementó el desempleo en Panamá. Ya hay un dato verificable. Oye, me preocupa esto. ¿Por qué se ha incrementado? ¿Verdad? O un acercamiento a la realidad subjetiva, que tiene que ver con mis apreciaciones o subjetividades. De repente yo voy en el metrobús y yo me quedo pensando, pero ¿por qué esa persona está fumando si sabe que se va a morir de cáncer? Y ahí pregunté, sencilla. Y hay veces que viene por un acercamiento a la realidad de manera intersubjetiva. O sea, hay una combinación entre elementos objetivos y subjetivos. Ahora, ¿de dónde viene esto? Puede venir de experiencias propias, a partir de la lectura, la televisión, la radio, redes sociales, internet, teorías, conversaciones, observación, subjetividad interna cuando se está bañando, eureka. Las buenas ideas llegan en los momentos menos pensables. Así mismo pasa con los problemas o las ideas de investigación. Llegan en los momentos menos. O a veces uno está escuchando a alguien y uno dice, oye, eso sería un buen problema de investigación. Y uno se va calladito y se pone a leer del tema y después construye la pregunta. De la idea al tema, y del tema empiezo a leer y construyo el problema. También es importante precisar que los temas no es lo mismo que líneas de investigación. Bueno, de la línea de investigación ya tendremos momento de hablar aquí en la universidad. Virginia tiene pendiente ese tema, pero es otra cosa. Bueno, un tema es un aspecto de la realidad social que se articula en un campo de saber o saberes dentro del cual pretendemos investigar. La línea de investigación ya es definida de antemano por la política académica de cada casa de estudios, cuestión que puede facilitar nuestra delimitación. ¿Por qué traigo a colación lo de la línea de investigación? Porque es otra pista. Si yo conozco la línea de investigación de mi escuela o mi facultad, oye, sobre esto sería bueno hacer una investigación. ¿Y qué tengo que hacer? Leer. Eso va a ser una muletilla no vista. Leer del tema hasta aterrizar en una pregunta. Por ejemplo, yo tengo un tema, práctica sociocultural de la juventud de los partidos políticos. Eso es lo que me preocupa. Pero la línea de investigación es juventud, participación y desarrollo. Voy a hacer aquí algo, yo creo que aquí hay algo que es una pizarra. Bueno, se supone que esto como virtualmente se ve la pizarra, ¿no? Félix. Ahí se está comenzando a ver. Ok. Yo creo que me pasé en tiempo, ¿verdad? No, bueno. Casi. Ya casi va a cumplir ahora. Bueno, ahí yo sigo, pues, yo sigo. Pero para que vean que es muy fácil, ya se ve, ¿verdad? Vamos, sí, vamos a ver quién. Vamos a ver quién se anima. Vamos a preguntar en el chat. ¿Quién se anima a tirarme un tema cualquiera? Y ahí va a ver cómo lo vamos transformando en problema. Vamos a ver. Cualquiera, póngame un tema así, o que me diga qué le preocupa. La virtualidad, ok, la virtualidad. Bien, vámonos con esa, pues. Educación virtual, virtualidad. Ajá. Ok, ahora, ¿qué te preocupa de eso? Así comenzamos a jugar cuando estamos en la investigación. ¿Qué te preocupa? Escríbame ahí, Juan Carlos y Karen. ¿Qué le preocupa de la educación virtual? De la educación virtual. Las clases. Entonces aquí, ok, pero exactamente que la gente no cree. No, que la gente no cree en la educación virtual. ¿Es eso? Supongo que sí, pero vamos a ver. La eficiencia, correcto, dice que sí. Ok, ahí salió varias ideas, aprovechando. Bueno, vamos a ponerla por aquí y de cada uno hacemos una. Eficiencia
La creer eficiencia de la clase virtual. y aprovechamiento. Ajá. Y que no todos tienen el mismo Desigualdad. acceso. Ok, ahí tenemos efectividad, eficiencia, efectividad. Aquí podemos sacar un montón de preguntas. Pero aquí rápidamente tengo que llevarlos a preguntas. ¿Por qué persiste la resistencia a la educación virtual por parte de los padres de familia? Vamos a ponerlo así. Estamos inventando familia. Ahí está la pregunta. Si tengo la pregunta, tengo el objetivo. Simplemente tengo que cambiar la estructura de pregunta y llevarlo con el verbo. Analizar. Facilito. Los principales factores que provocan la resistencia. Entonces, planteo mi hipótesis. Mi posible respuesta a la investigación. La falta de conocimiento de los padres sobre la educación virtual provoca o genera desconfianza en la misma. Algo así para ir avanzando. Si tengo esto, ya lo primero que me pregunto, la pregunta me invoca medición o comprensión. Me invoca comprensión, entonces ya estoy en lo cualitativo. De lo cualitativo tengo un montón de opciones. Me voy por fenomenología, porque quiero comprender desde el sujeto, porque fenomenología, porque son resistencias. Y así me voy, ya la tengo lista, ¿verdad? Ahora, si fuera medición, bueno, vamos a llevar un tema medición, rapidito. ¿Cuál es el nivel de calidad de los egresados de la educación virtual a la educación presencial? Este es un estudio comparativo, tenemos dos cortes, tenemos unos que estudiaron en educación virtual y otros en educación presencial. Entonces, eso lo voy a medir, pero ahí tengo dos variables que es calidad del egresado. Entonces, calidad en, y si lo vemos, vamos a poner aquí a ingeniero, que por ahí vi a la profesora Hilda Edwin. Ingeniería, ¿cómo vemos eso? Si sabe hacer, entonces empezamos a establecer pruebas y prácticas para ver, pero al final, entonces estoy en algo que se llama pruebas no paramétricas. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a volver a la presentación porque ya Feli me está haciendo señas. Bueno, al final voy a tener algo como esto, cuando finalizo la investigación. Voy a tener esto, voy a tener el tema, voy a tener el problema, los antecedentes, la hipótesis, el objetivo, la teoría, metodología o materiales y métodos como hablan en otras áreas de conocimiento, los resultados, la conclusión y la bibliografía. Aquí en la bibliografía quiero hacer un paréntesis porque si los abogados tienen algo que es el imperio de la ley, los psicólogos tienen el imperio de la bibliografía y la cita. Yo no sé cómo, en qué momento nos conquistaron y ahora todo es normas APA, pero no son las únicas que existen. Está Harvard, está Chicago, está ASA, que es de los sociólogos, pero los psicólogos se impusieron aquí y ahora todo es normas APA. No hay revista que no hable de normas APA, a pesar de sus particularidades. Pero bueno, entonces, ahora que viene la pregunta, ¿qué revista y cómo logro esto para que el vicerrector esté contento y la universidad? ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo hago? Lo primero es que anunciar que con el apoyo del rector y la vicerrectora administrativa, cuando se publica en revistas indexadas, que hay un costo alto, porque eso es lo otro, hay revistas donde hay que pagar después que te evalúan para que te lo publiquen. Se les apoya con la publicación.
Pero ¿qué tenemos que hacer en este momento que tengo todo esto? Y lo interesante de tener todo esto es que a veces puedo generar hasta 2 y 3 artículos. Pero solo es como maniobro con la información que tengo. Ok, ¿cómo selecciono la revista? Primero tengo que buscar una revista a través de mi problema. Yo voy a dejar una página web que es un simagojr.com, donde hay un listado de revistas que son las que, a ver, son las que están indexadas en Scopus, pero hay otras revistas internacionales que están indexadas, pero la prioridad para nosotros es que fueran indexadas en Scopus. Si no, bueno, al menos que esté indexada. Entonces tengo que buscar revistas que estén asociadas a mi problema. Si no logro encontrar, porque a veces ocurre, que no logro encontrar revistas asociadas a mi problema, entonces lo que tengo que buscar es que esté asociada al tema. ¿Verdad? Y si está asociada al tema, ya la hago. Y si no encuentro, pues es raro que no encuentre, entonces asociada a mi área de conocimiento. Y otro consejo que doy es que sean las de mejor cuartil primero. ¿Qué significa eso? Las revistas indexadas en Scopus tienen 4 cuartiles, que eso es como el nivel de la revista, como las que tienen mayor impacto y más citas. ¿Por qué las de mejor cuartil primero? Porque en este proceso ocurre algo interesante. Cuando usted envía su artículo, la revista le va a decir sí o no, o le va a decir sí con condiciones o no por las distintas razones. Entonces le genera una retroalimentación. Le genera una retroalimentación. Ya voy, Félix, ya sé que ya me pasé. Le genera una retroalimentación. Y usted mejora el artículo y lo somete a otra revista y lo va mejorando. Luego de escoger la revista, ya finalizando, la misma revista te va a guiar y te va a establecer los parámetros. Te voy a mostrar un ejemplo. Entonces, antes de comenzar a leer muchas veces todo, antes de empezar a hacer el proceso de ajuste, usted va a ajustar todo lo que usted tiene ahora a la revista. ¿Se acuerdan que yo le decía que al comienzo pensábamos al revés? Queríamos ajustar la investigación si íbamos a ajustar la revista sin haber hecho la investigación. No. Primero hacemos esto y después nos ajustamos. Voy a rápidamente compartir aquí. Por ejemplo, esta es una revista, ya estoy por terminar. Esta es una revista de historia. Y si vemos aquí política editorial, uno va a leer todo lo que piden. Pero ya tengo la información. No va a quedar en el orden que usted hizo la investigación, pero ahora es más fácil. Aquí tengo otra política editorial y comienza, la revista tiene como alcance y comienza con todos los procesos. La página que les mostré es esta. Aquí es fácil porque cuando usted está aquí, usted dice, por ejemplo, Journal Ranking y aquí por área, pongamos, bueno, vamos a poner mi área. Por ejemplo, ciencias sociales. Después le va a pedir el subárea y así ocurre con todas las áreas de conocimiento. Tienes el área y tienes la subárea. Vamos a poner sociología política y aquí están. Estos los cuartiles es lo que les decía. Y usted va viendo revista por revista hasta que encuentre una que se asocie. Ahora, si usted tiene problemas y usted dice, bueno, no me va bien con el inglés, bueno, aquí está América Latina y se lo ordena. O de repente, bueno, quiere publicar en España, se va. También hay por país y así. Bueno, como les decía, obviamente en una hora no se puede ver todo. Traté de como que se entendiera un poco la lógica de cómo este proceso de ir de llegar a la publicación a una revista indexada. De acuerdo un poco al proceso. Sé que no es fácil, sé que es tedioso, pero vamos a hacer la... Sí, aquí Carlos Bentancur me habla de la IEE, sí es cierto. Entonces, claro, el otro año, ahí con la doctora Torres, pues vamos a coordinar un seminario
pues ya así de verdad taller, porque hay que usar tablero, hay que usar esto así. Espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido, porque hay veces que uno se emociona y empieza a utilizar conceptos y uno pierde de perspectiva que el propósito es otro. Así que bueno, gracias al profesor Khan aquí. Así que bueno, ese es todo mi participación. Feliz. Casualmente, profe, hay gente que está escribiendo, inclusive por el correo de extensión, diciendo que sería bueno que más adelante ofrezca ya, como quien dice, así un día específico y coordinar con las facultades, hacer este tipo de taller. Y estoy seguro que van a pedir el del jueves, el jueves para todo el público, para que sepan, tenemos el taller de cómo hacer una tesis paso a paso. Y están escribiendo muchos estudiantes pidiendo el link para registrarse, y estoy seguro que después de eso la gente va a pedir este taller junto con el otro taller. Bueno, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, en este momento, estimado público, le estamos colocando, me va a ayudar para eso, Milagros, que está con nosotros también, que es de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Le estamos colocando una pequeña encuesta allí en el chat para que Milagros se la coloque. Es súper sencilla, nada más son 4 preguntitas, o sea, es nada complicado. Le agradecemos a todo el público, por favor, que le dé clic a la encuesta ahí de Forms y enseguida nos las contesta. Con eso buscamos casualmente saber qué otras cosas a ustedes les gustaría que la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, talleres, conferencias, etcétera, les puedan ofrecer, en qué áreas ustedes están interesados. Eso es lo que busca la encuesta. Y saber, obviamente, si les gustan estos tipos de talleres que estamos haciendo, que estoy seguro que sí. Así que le agradecemos, por favor, que nos ayuden y nos colaboren con responder la encuesta. Bueno, en este momento vamos a pasar a una breve sección de preguntas y respuestas. Si es que acaso hay alguien que tenga alguna pregunta, en este momento me la puede escribir aquí en la sección de preguntas y respuestas. Aunque, por ejemplo, la primera la contestó el vicerrector enseguida, ahí mismo apenas estaba hablando, pero si tienen alguna duda en este momento, pueden escribirla aquí en la sección de preguntas y respuestas y con mucho gusto se las contestamos. Aunque yo creo que como el vicerrector estuvo casualmente contestando sobre la marcha, bueno, están escribiendo más que todo felicitando a los profesores Herrera por toda la presentación. Todo el mundo todo el público que se ha conectado el día de hoy muy contentos, sé que muy didáctica y entretenida. Por supuesto, ustedes saben que este es el tema que al vicerrector le gusta. Así que por eso que ustedes ven que cuando lo estuvo explicando toda la distancia estaba sonreído de cabo a rabo, porque claro, no hay nada mejor que hablar de lo que uno goza, de lo que uno disfruta, que no se vuelve trabajo, se vuelve un placer, como lo estuvo haciendo el vicerrector toda la distancia. Y bueno, seguimos ahí con las felicitaciones. Si me pongo a leérselas, profesor Herrera, sería muchísimo, pero le agradecemos a todo el público por esas felicitaciones que están enviando. Y la verdad que sí, yo creo que Laura no le dieron chance a Laura pero está bien, Laura. Ahora, lo bueno de tener a Laura aquí también es que Laura le da el toque internacional también a este taller. Aunque parte del público que está con nosotros también muchos son de otros países, así que todo el mundo está mandando felicitaciones. Comentario. Ajá. Sí, si me permiten. Sí, el vicerrector de Investigación y Extensión mencionó algo muy importante, y es que si la universidad, si la rectoría y la vicerrectoría administrativa apoyaría una publicación en una buena revista, por supuesto, usted cuente con eso. Cuenten con eso, con todo el apoyo de la vicerrectoría administrativa. Hasta donde esté en nuestro alcance, siempre lo haremos. Eso es importante, que pues se dé a conocer todas estas publicaciones que vaya a tener la USPA, nuestros representados. Así que, para que ya usted sepa, vicerrector. Bueno, ya están escuchando, así que yo creo que eso después vamos a tener que organizarlo, porque eso va a ser en grande, profesor Herrera. Y como le digo, estoy seguro que con el taller del jueves, después, vamos a tener que ver la agenda del vicerrector para hacerlo como por facultad. Creo que vamos a tener que hacer eso definitivamente y organizarlo aquí en compañía de Virginia también. Así que, bueno, nuevamente vamos a colocarle, Milagros, la encuesta, por favor, al público, porque hay tanta gente escribiendo, felicitando, que se me pierde la encuesta por ahí. Así que, Milagros, porfa, si puedes
vuelve a colocarla, ahí la estamos colocando para que todos por favor me hagan el favor de responder la encuesta. También nos están pidiendo los datos de contactos para las otras actividades. Se las voy a colocar aquí también a todos. Ahí están mis datos de la dirección de extensión para que me escriban y con mucho gusto yo les envío la información de las próximas actividades y también del link. Recuerden que mañana tenemos doble evento. Tenemos en la mañana, de las 9 de la mañana, el Congreso Visibilizando el Alma de los Adultos Mayores, con conferencistas inclusive internacionales de otros países. Y después en la tarde vamos a tener el informe del Foro Urbano de Panamá sobre el estado de los árboles en Panamá. Así que imagínense, eso va a estar muy interesante, de estar visibilizando el alma de los adultos mayores de la tercera edad, a pasar después en la tarde a conocer cómo están nuestros árboles en Panamá y dependiendo del estado en que están, en qué casualmente repercute esto en nuestro país, en la vida de todos, va a ser muy interesante. Y van a venir muchas otras actividades, así que ya saben que pueden escribirme a la dirección de extensión y con mucho gusto les envío la información. Y recuerden que el jueves el vicerrector va a estar ofreciendo a las 3 de la tarde, también una hora conveniente para todos, el taller Cómo elaborar una tesis paso a paso. Así que eso va a ser muy interesante y hay muchos estudiantes ya registrándose para ese taller. Bueno, allí seguimos poniendo pues la información. Vamos a hacer una última vez la repetición de la encuesta, por favor, Milagros, para que no se pierda. Para que el público... Félix, ¿me escuchas? Sí, ajá. El profesor Bergantino tiene una pregunta para el doctor Herrera, que dice, los premios Nobel de Economía de este año fue dado a académicos muy conocidos por sus experimentos empíricos. Sin embargo, en el medio, este tipo de investigaciones no están aceptadas en el mundo académico. ¿Por qué piensa usted que esto sucede? No, pero a ver. Vamos por parte. Acuérdense que en un momento yo les dije que lo que hace la publicación en una revista indexada es darle un grado de validez por el proceso que conlleva. Pero lo que le da la validez real es si el propio entorno académico empieza a citar ese trabajo en sus otras investigaciones, empieza a ser referenciado. Acuérdense, bueno, está la historia del físico famoso que todos ustedes conocen, que no necesariamente publicó en las mejores revistas indexadas, pero logró publicar en revistas indexadas de otros cuartiles, pero esos artículos fueron muchas veces citados, muchas veces referenciados. Entonces es el propio entorno académico. Y estos premios Nobel precisamente llegan a eso porque toda su área empieza a referenciar mucho el trabajo después de ser citado. Tampoco el hecho de ser publicado en la mejor revista indexada automáticamente te posiciona como el mejor trabajo. No, lo que haces con esto es de que tu investigación tiene un grado de validez, un control de calidad, porque pasa por revisión de expertos, por revisión de pares ciegos, evaluación, retroalimentación, mejora. Entonces, lo que tú le pones como un sello de calidad al trabajo. De ahí que ese trabajo del salto cualitativo que se transforme en un impacto social, en un impacto de políticas públicas, en recibir un premio, es en la medida en que esos resultados empiezan a ser citados, donde todo el mundo lo empieza a utilizar. Y por eso que a veces vemos que algunos premios Nobel no lo reciben necesariamente por una publicación que realizaron de manera inmediata. Ahí está, ya ahora que mencionó economista, está el caso de Nash. No necesariamente recibió el premio Nobel en función de algo que hizo y al año siguiente, no, cuando él publicó eso, todo el mundo le dijo que estaba loco. Y después ese trabajo todo el mundo lo fue referenciando y citando y después le dieron pues su premio Nobel. O sea, tampoco pensemos que por automáticamente estar publicado en una revista indexada pues es la gloria. Pero es un paso importante. Es un paso importante. Bueno, de todas maneras, profesor Bergantino, usted sabe dónde yo estoy y con mucho gusto podemos debatir aquí sobre estos temas. Exactamente. Bueno, entonces para cerrar esta actividad del día de hoy, a continuación vamos a escuchar unas palabras de nuestro querido profesor Jorge Camp, vicerrector académico, para este cierre del taller del día de hoy. Bienvenido, profesor Camp.
Muchas gracias, muchas gracias. Me ha venido tantas cosas a la mente, no sé si me escuchan bien, ¿no? Sí. Tantos recuerdos muy interesantes. Ahora que usted habló de Nach, ¿no? Me acuerdo que un historiador muy famoso en Panamá, con quien yo trabajé, agarraba de la mano en la Universidad de Panamá, hizo un comentario de que Jorge Conte Porras no era un historiador, no era un investigador. Y mire que de todos los historiadores actuales, el que más se menciona en la emisora de radio, el que más se recuerda es a Jorge Conte Porras. Y todas las mañanas se hace el resumen de lo que sucedió en el día de hoy, históricamente gracias a él. Porque como usted dijo antes, la investigación es una inquietud, ¿no? Que nace con una pregunta y una secuencia lógica para llegar a un resultado que después se transforma. Me gustó la exposición, Luis. Debo felicitarte, estuvo muy didáctica, como alguien dijo. En una ocasión yo también tuve la oportunidad de compartir con un historiador que en Panamá no se quiere mucho porque es colombiano, que se llamaba, pues murió, Eduardo Lemaitre, que tenía una historia que decía la separación de Panamá de Colombia, una historia que parece novela, ¿no? Era un sarcasmo, porque él nunca aceptó la separación de Panamá o la independencia de Panamá de Colombia. Y en un congreso que yo asistía a Cartagena y me tocó sentarme con él, porque mi padrino en ese congreso fue Germán Arciniegas, que él respetaba mucho a Germán, y nos presentaron. Y estaba hablando alguien en ese congreso que representaba una de las ciencias duras, ¿no? Entonces, Eduardo Lemaitre hizo el siguiente comentario. Mira tú, estas son de las personas que dicen que nosotros los cientistas sociales somos noventíficos. ¿Cómo así? O sea, no llegamos a 100. Por eso no somos científicos. En ese momento yo no lo entendí. Pero cuando vine a Panamá y conocí a un investigador de ciencias duras, para ellos las ciencias sociales no son como de mucho peso. Pero resulta que todo lo que se hace en ciencias duras tiene que referenciar a las ciencias sociales. No hay una ciencia que nos pueda historiar cómo va su proceso o cómo evolucionó lo que está investigando. Echa mano a la historia, echa mano a las ciencias sociales, que no son ciencias duras, según ellos, y no sigamos ni siquiera haciendo. Yo lo felicito, doctor Luis. Me gustó la exposición. Tuve problemas para conectarme al principio. Yo siempre tengo problemas con lo que tú me mandas para conectarme, ¿no? Entonces, hay que buscar por otro lado para poder entrar. Agradezco nuevamente la deferencia que tienen para darme la palabra. Lo que esperamos, créanme que sí, en cómo hacer un trabajo de grabación paso a paso. Yo estuve llamando a unos estudiantes de turismo que van a hacer tesis y no sabían cómo organizar la tesis. Mandé mensaje a los decanos, no sé si lo recibieron, pero bueno, por lo menos yo sé que se mandó la información para que nos acompañaran hoy, nos acompañaran masivamente, y espero esperar unos miles de personas para cómo se hace una tesis, por lo menos 800 estudiantes que tienen trabajo de graduación. Un trabajo de graduación parece fácil, ¿no? Coger y escribir, buscar, y en algunos casos habría que hacerle la salvedad, profesor, que sé que va a pasar, que cuando usted cita una información que no es suya, aunque no la escriba textualmente, debe poner la referencia de la idea central, ¿no? Y aquí muchas personas piensan que investigar es coger el trabajo de otro y apropiárselo, y en el derecho eso se llama apropiación indebida de cosas, pero la información por eso fluye gracias a los investigadores como ustedes, como los profesores que tenemos en la universidad que se sientan y escriben. El arte de escribir parece fácil, es igual que el arte de bailar. Todo el mundo se mueve, pero no significa que lleva el ritmo de la música. Pero lo más importante es intentar. Coja la pluma e inténtelo. Escriban que es una línea. Hijos, os quiero mucho, ¿no? Mi amor, te extraño bastante. Esa es la primera forma de empezar a escribir con su entorno. Gracias por acompañarme esta tarde en este evento que es la continuación de lo que hemos inventado con el profesor. Más que nada, nuestro inventor favorito, Luis, que es el mes de la investigación. Que pasen de mi parte y con de todos nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, profesor Khan, por sus palabras. Le agradezco. Gracias por estar acompañándonos. Y bueno, a todo el público, muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta tarde. Ya saben, sigan aprovechando las actividades del mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Y el jueves también el taller de cómo hacer una tesis paso a paso con el profesor Herrera a las 3 de la tarde. Cuídense, que pasen una estupenda tarde y nos seguimos viendo en las actividades del mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Hasta luego. Nos vemos. Que esté muy bien. Buenas tardes. Hasta luego, que esté bien. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Buenas tardes.